Hola, sean bienvenidos a una clase de español. Yo soy el profesor Rafael y hoy día nosotros vamos a trabajar el módulo 6. Bueno, en esta clase nosotros vamos a tratar sobre las expresiones de opinión y cómo rebatir otros. Bien, las expresiones de opinión es un punto fundamental dentro de las clases de español. Es a partir de ella donde tú vas a poder expresar lo que tú quieres decir o contestar algo. Bien, tenemos aquí en el slide la siguiente información. Poder expresar los propios gustos y disgustos es importante para nosotros mismos, porque nuestra opinión es algo que nos define y separa del resto. Al mismo tiempo, es importante también porque dar nuestra opinión significa darle al otro la posibilidad de cambiar, mejorar o revisar lo que nos agrada. Bueno, tiene en el slide 3 puntos que son muy importantes. El primero, la importancia en comunicarse. Ya se dice, ya se sabe desde hace mucho tiempo que comunicarse, decir lo que piensa o decir lo que desea es algo extremadamente importante para ti como individuo de una sociedad. Segundo punto es sobre el derecho y el deber de comunicarse. Hablar lo que tú quieres, decir lo que tú quieres, es un derecho tuyo como ciudadano. Y otra cosa es la libertad de expresión, que vas a tener ahí englobado todo el resto. Tú tienes el derecho, tú tienes la libertad de decir lo que tú quieres y lo que tú piensas. ¿Bien? Mira aquí en este otro slide. Tenemos 3 etapas. La primera etapa es de pedir la opinión, o sea, de solicitar de alguien que dé su opinión sobre alguna cosa. Al lado tenemos cómo dar la opinión, o sea, cómo expresar la opinión. Y por último punto, yo tengo las expresiones de acuerdo y desacuerdo. Bien, estas expresiones se comunican. Una va a depender de la otra. Por ejemplo, para pedir la opinión, yo utilizo expresiones como ¿qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees de? ¿Qué te parece? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Estas expresiones sirven para pedir. Es el inicio de la charla, de la conversa con alguna persona. La respuesta para eso sería como dar la opinión. Y para que yo dé la opinión, yo digo, yo opino, yo pienso, yo creo, yo considero que, me parece que, para mí, en mi opinión. Dentro de un diálogo, de una charla que sea, esto ya se puede concluir ahí. Una persona pide la opinión y otra persona da la opinión. Pero algunas veces puede ser que haya las expresiones de acuerdo y desacuerdo. Al fin de cuentas, de la misma manera como yo tengo el derecho de expresar mi opinión, la persona también va a tener el derecho de no estar de acuerdo con esta opinión. Y cuando no se está de acuerdo con la opinión, yo utilizo las expresiones de desacuerdo, que son, no estoy de acuerdo contigo, no comparto de tu opinión, no tienes razón, yo también lo creo, para mí no es así. O sea, dentro de esta manera como se comunica la gente, yo voy a tener 3 puntos principales. Pedir la opinión, dar la opinión y expresar acuerdo o desacuerdo con esta opinión. Mira aquí en este ejemplo. Tenemos ahí, pedir opinión y las expresiones que ya hemos visto, ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué piensas? ¿Qué crees de? ¿Qué te pareces? ¿Cómo lo ves? ¿Cuál es tu opinión? Y ahí abajo tenemos una serie con 6 frases. La primera frase dice, ¿tú qué piensas de los niños que piden por las calles? Y ahí yo tengo marcado la expresión, ¿tú qué piensas? O sea, estoy queriendo saber qué la persona piensa sobre los niños que piden por las calles. Segunda frase dice, ¿qué opinas? ¿Qué opinas de la situación ambiental en Brasil? Ahí yo tengo la expresión, ¿qué opinas? Abajo yo tengo, ¿crees que hay vida en el espacio? ¿Crees que hay vida en el espacio?
La expresión de opinión que aparece ahí es crees que. Crees que. Abajo yo tengo, ¿qué te parecen las redes sociales? ¿Qué te parecen las redes sociales? La expresión, ¿qué te parecen? ¿Qué te parecen? Abajo yo tengo el profesor durante la pandemia. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves? La expresión que aparece ahí, ¿cómo lo ves? Esto se refiriendo al profesor. Y por último yo tengo, ¿cuál es tu opinión sobre el desempleo? ¿Cuál es tu opinión? Perciban ustedes que todas las frases que fueron dichas ahí en las líneas quieren saber de la opinión de la persona. O sea, están pidiendo la opinión de la persona. ¿Sí? Como otro ejemplo, yo tengo ahí la imagen de un niño por las calles, ¿no? Con la mano extendida y la frase dice, ¿tú qué piensas de los niños que piden por las calles? Esta fue la pregunta. Ahora yo puedo dar mi opinión. Las frases para dar opinión que aparecen ahí son, pienso que se deben crear políticas públicas para que se cambie la situación. O sea, la expresión utilizada dentro de esta frase es pienso que. Pienso que. Está dando su opinión, ¿sí? La otra frase dice, me parece que debemos buscar medios para que se pueda solucionar esto. La expresión utilizada ahí, por lo tanto, es me parece, me parece. La otra frase dice, para mí, lo mejor es que se permitan niños fuera de la escuela. Para mí, lo mejor es que no se permitan niños fuera de la escuela. Ahí yo tengo la expresión para mí, como una expresión un poco más personal, ¿sí? Abajo yo tengo, en mi opinión, debemos siempre ayudar a los que necesitan. Y ahí yo tengo la expresión en mi opinión. Bueno, perciban ustedes que las primeras frases nosotros pedimos la opinión y en la segunda nosotros damos la opinión, ¿sí? Recuerda que yo tengo un tercer punto dentro de esto que son las expresiones de acuerdo y desacuerdo. Por ejemplo, si una persona dice que piensa de los niños que piden por las calles y la persona dice, yo pienso que no se deben estar fuera de la escuela. Ahí yo puedo crear una expresión de acuerdo o de desacuerdo. En este caso, vamos, lógico, crear una expresión de acuerdo. Sí, yo pienso igual. Para mí los niños no deberían estar fuera de las escuelas. Bien, aparece ahí para nosotros una imagen, ¿sí? Donde yo tengo como si fuera una línea secuencial de estas cosas. Primero, pedir la opinión. Después yo doy la opinión. Y al final yo expreso acuerdo o desacuerdo de la cosa que fue dicha. ¿Sí? Bueno, tenemos aquí en el slide un pequeño diálogo. Mire el diálogo. Esteban, ¿qué opinas de las cuotas raciales y sociales? Bueno, pienso que son importantes y además se trata de una conquista de años de lucha. ¿Y tú, Pietro, qué piensas? Esteban tiene razón. Es muy importante que haya políticas que puedan dar oportunidad a los que necesitan. Perciban ustedes que este diálogo tiene un contexto político, social, ¿no? Están hablando ahí de cuotas raciales, que siempre vamos a tener como un tema polémico, ¿sí? Las expresiones que aparecen ahí son, ¿qué opinas? Pienso que. ¿Qué piensas? Esteban tiene razón. La primera parte, yo estoy pidiendo la opinión. ¿Qué opinas? La segunda parte, yo estoy dando la opinión. Pienso que. Y al final, yo tengo una expresión de acuerdo, ¿no? Cuando dice, Esteban tiene razón. O sea, en este diálogo, yo tengo la visión y la capacidad de mirar que yo tengo las tres partes. Pedir la opinión, dar la opinión y expresar un acuerdo o desacuerdo. Bien, estas expresiones de acuerdo y desacuerdo estarán siempre con una idea positiva o negativa dentro de la opinión, ¿sí? Mira aquí en el slide. Yo tengo la imagen de un torero, ¿sí?
que está en una arena haciendo el espectáculo, ¿no? Las toradas son siempre muy polémicas, ¿no? Sea por el maltrato a los animales y por todas las cosas que envuelven este tema, ¿sí? Tenemos ahí entonces esta imagen. Vamos a mirar la imagen y expresar una opinión positiva sobre esto. Como ejemplo, yo tengo así: pienso que hace parte de la cultura, ¿no? Mi opinión es que pienso que hace parte de la cultura. Y como una opinión negativa, ¿qué podríamos hablar? Para mí es un error. Hay mucho maltrato a los animales, ¿no? O sea, de un tema yo puedo dar dos tipos de opinión, sea una opinión positiva, sea una opinión negativa. Y para expresar acuerdo y desacuerdo con las cosas que ya fueron dichas. Por ejemplo, pienso que hace parte de la cultura. Para expresar acuerdo, estoy de acuerdo contigo. Las toreadas ya hacen parte de la identidad cultural de España. Bueno, mira que las opiniones se comunican, ¿no? Después dice, no comparto de tu opinión. Está claro que eso solo agrega prejuicio a los animales y enriquecen el bolsillo de los toreros. O sea, tenemos aquí dos opiniones muy claras. Una, a un lado, está de acuerdo con las toradas y la otra no, por sus más diversos motivos, ¿sí? Es esto la parte más importante de expresar opinión, porque yo voy siempre a tener dos lados y ambos los lados deben ser respetados, ¿sí? Mira aquí la primera actividad de este tema. Tenemos tres imágenes. La primera imagen parece ahí como árboles se quemando, ¿no? La segunda imagen, yo tengo una campana de donación de órganos, ¿sí? Y a la otra yo tengo un pájaro preso. Abajo yo tengo algunas opiniones. La primera dice lo siguiente: creo que es importante que las personas informen a los familiares para que vidas sean salvas desde otras. La segunda frase dice: en mi opinión, la mejor manera de mejorar eso es que haya proyectos de concientización ambiental en todos los sitios. Y por último, para mí, las leyes deben ser más severas. Los grupos de contrabando son causadores de mucho prejuicio ambiental. Bueno, yo tengo ahí tres opiniones sobre los temas arriba que están citados, ¿no? Mira que la primera, creo que es importante que las personas informen a los familiares para que vidas sean salvas desde otras. ¿De qué está hablando? Bien, está hablando de la donación de órganos, utilizando las expresiones creo que. La segunda dice, en mi opinión, la mejor manera de mejorar eso es que haya proyectos de concientización ambiental en todos los sitios. Bueno, está hablando de concientización ambiental, por lo tanto, está hablando de la imagen de las quemadas. La expresión utilizada ahí es en mi opinión. Y por último, para mí las leyes deben ser más severas, los grupos de contrabando, causadores de mucho prejuicio ambiental. Está hablando de la última imagen, ¿no? Utilizando la expresión de opinión para mí. Para mí. Bueno, aquí en la actividad número 2, nosotros tenemos algunas informaciones donde se vamos a contestar con verdadero o falso. Mira la primera. Expresar opinión tiene por finalidad decir lo que se piensa y solo se puede utilizar en primera persona, en yo. Bueno, la primera parte sí, tiene la finalidad de decir lo que piensa, pero se puede conjugar en todos los pronombres, no solamente para yo. Por tanto, primera, falsa. Segunda, dice, cuando damos una opinión y alguien no está de acuerdo, se dice, no pienso que, no creo que, y para mí no es así. Bien, verdadera, ¿no? Las expresiones de acuerdo y desacuerdo van a tener esta idea de contradecir aquello que fue dicho. Letra C dice lo siguiente: en estos diálogos de expresión de opinión, de primero se pregunta la opinión,
después se da la opinión y enseguida se expresa acuerdo y desacuerdo. Correcto, ¿sí? Es exactamente en esta orden. Primero yo pido la opinión, yo doy la opinión y después expreso acuerdo y desacuerdo. Hay ahí por lo menos 3 etapas. Letra D dice, es común interrumpir a alguien para que exprese la opinión. Sí, es común. Al momento que la persona está hablando, yo puedo interrumpir y hablar lo que pienso. Esto dentro de una cultura distinta de la nuestra, de los brasileños, ¿sí? Para nosotros, interrumpir a alguien cuando está hablando es falta de educación, ¿no? Pero en español no. Yo puedo interrumpir y decir lo que pienso. Y por último, no es importante dominar vocabularios para expresar opinión. Bueno, ustedes son alumnos ya de módulo 6, están estudiando español ya hace 3 años. Entonces ya tienen dominio de vocabulario. Y tener dominio de vocabulario es muy importante para que tú puedas formalizar toda la idea que tú piensas de algo, ¿sí? Bueno, expresarse es importante. Te hace un ciudadano capaz de hacer cuestionamientos y buscar soluciones para las cosas de la vida. Por lo tanto, busque siempre informaciones y lecturas para que esto te haga grande frente a la sociedad, ¿sí? Síguenos en el Instagram del Centro de Lenguas y en el Facebook del Centro de Lenguas. Y para más clases como estas y otras, acceda a la plataforma Eduque. Hasta la próxima.